Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak gaurko jardunaldia parte hartzea. Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak gaurko jardunaldira parte hartzera animate zareten guztioi. Gaurkoan etorkizuneko erronkei buruz gogoeta egingo dugu. Hauek zeintzuk diran eta hauei nola aurre egin, hoiei buruz hitz egingo dugu eta osnartu egingo dugu gaur arratsalde honetan dauzkagun audituekin. Badakizute gaurko jardunaldia Gipuzkoako Foru Aldundiak UNEDarekin batera eta Gobernanza institutuaren laguntzarekin antolatzen dugun online formakuntzaren baitan dagoela, gobernantza ireki eta kolaboratiboaren online formakuntzaren baita, baino nahi izaten dugu beti jardunaldi hauek modu irekian, guztiek parte hartu dezazuten egitea eta horrela egingo dugu gaurkoan ere. Horretarako gaur 3 adituekin hizketan ibiliko gara, alde batetik daukagu Daniel Inerariti, guztiengatik ezaguna dena, filosofia politikoko katedraduna dana, Iker Baskeko ikerlaria eta gure online formakuntzaren zuzendaria da. Bestaldetik Eider Mendoza dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bozeramailea eta gobernantza diputatua, besteak beste Aldundiaren eraldaketako erronka bere gain duena, eta Xabier Barandiaran, Deustoko irakaslea, diputatu nagusiaren aholkularia eta etorkizuna eraikiz filosofiaren bultzatzaile nagusia izan dena. Bestetan bezala gaurko dinamika izango da hasiera batean 3 aditu hauen hausnarketa txiki bat, 15 minutukoa, 20 minutukoa, eta jarraian pasako gara, guzti dituzuen galderak eta hausnarketak gurekin konpartitu ditzakezue, badakizute txataren bidez bidaltzen joan zaitezkete eta guk apuntatzen joango gara eta bukaeran irakurriko ditugu eta guztien artean hausnartuko dugu. Eta lehenik eta behin Danielek parte hartuko du, bigarren momentuan Eiderrek eta azkenik Xabierrek parte hartuko du. Beraz, gogoratu nahi dezutenean bidali ditzazkezutela galderak, eta hasiko gara pixkat etorkizunari buruz hitz egiten, oso gai polita dena, eta Daniel nahi dezunean zurea da hitza. Eskerrik asko, Eider. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon, Eider. Bueno, recordaréis ese momento cinematográfico de Houston, tenemos un problema, ¿no? Bueno, pues Guipúzcoa, democracias del mundo, tenemos un problema y ese problema se llama futuro. Tenemos un problema con el futuro. El futuro se ha convertido en algo así como el basurero del presente, el lugar donde arrojamos desperdicios, a costa del cual vivimos porque consumimos irresponsablemente, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, a mí me gusta decir que es como si el futuro se hubiera convertido en la circunscripción desatendida, ¿no? Como si aquí votaran todas las bayaras menos una que no vota, y esa se llama el futuro, ¿no? El futuro es afectado por nuestras decisiones y al mismo tiempo no es consultado, no es tenido en cuenta o no suficientemente tenido en cuenta, ¿no? Esto de vivir a costa del futuro podría ser algo malvado, oportunista, pero es que además es algo muy estúpido, que nos hace muy estúpidas como sociedades, ¿no? No es una inocente externalización, sino que hace, por ejemplo, que no podamos abordar con seriedad determinados asuntos que requerirían una agenda de más largo plazo. Si las democracias y los gobiernos se dedican a gestionar únicamente el día a día, las presiones más inmediatas, desentendiéndose del resultado final y a dónde vamos con todo esto, hay asuntos muy graves y además asuntos de una grandísima importancia, como pues el cambio climático, la estabilidad financiera o institucional, el capital de confianza público, etcétera, que se van dañando poco a poco y al cabo de un cierto tiempo, no demasiado, nos vamos a encontrar con circunstancias, ya en parte nos encontramos, con circunstancias que son muy perjudiciales para todos, también incluso para aquellos que habían estado desplazando esos problemas hacia el futuro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahora que estamos en medio de una crisis sanitaria, ¿no?
todo lo que tiene que ver, luego hablaré un poquitín, sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de las crisis futuras, ¿no? Yo biográficamente estoy muy vinculado a esta idea de crisis porque estaba en los años 80 yo haciendo un periodo postdoctoral en Alemania, trabajando con Ulrich Beck en el momento en el que fue el desastre de Chernobyl. Y para mí aquello fue biográficamente, digamos, y también desde el punto de vista de la investigación, fue un tema muy importante. Desde entonces no hemos hecho otra cosa que ir encadenando una crisis con otra, que se han ido solapando, la crisis financiera, la crisis económica, la crisis del euro, el Brexit, la crisis del yihadismo internacional, la crisis migratoria y, por supuesto, englobándolo todo, la crisis climática, ¿no? Bien, ¿cómo conseguimos, este sería el problema, ¿no? Si lo puedo formular así, ¿no? ¿Cómo conseguimos que en lugar de gastarnos tanto dinero, tantos esfuerzos en trabajos de reparación, que además la reparación siempre viene después de un daño enorme, ¿por qué no gastamos la mitad de esfuerzo, de atención, de dinero, de recursos, de institucionalidad en la profilaxis, en la prevención, en la identificación, en la anticipación, ¿no? Bueno, creo que el proyecto Etorkizun Eraikiz, en el que me honro participar, apunta precisamente a este gran problema, ¿no? Y lo apunta muy bien, y yo creo que apunta con una gran precisión y surge precisamente de esta conciencia de un déficit, de un problema que tenemos, ¿no? El futuro ya no es lo que era, ¿no? ¿Qué es lo que era el futuro para nuestros padres o para nuestros abuelos? Pues era algo que tenía tres propiedades, que estaba muy alejado. Cuando nuestros padres hablaban del futuro estaban pensando en 30 o 40 años, cuando la palabra futuro a nosotros nos remite a 2-3 años, que es la fecha de caducidad de nuestros artefactos tecnológicos, ¿no? La segunda característica, que era independiente, ese futuro era independiente de lo que nosotros hiciéramos, era más bien un destino. Y hoy en día más bien somos conscientes de que es un futuro condicionado por lo que nosotros hagamos, para bien o para mal. Y la tercera propiedad era la continuidad. Era un futuro en el cual las cosas iban a crecer, iba a haber más facultades, iba a haber más personas, iba a haber más coches, pero todo en la misma dirección, ¿no? Y ahora nos encontramos con que más bien el futuro es para nosotros algo disruptivo, algo lleno de rupturas, de quiebras, de crisis, de cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo conseguimos recuperar una relación razonable con el futuro? Pasa de entrada por algo que está en el origen de Etorkizun Eraikiz, que es recuperar nuestra capacidad estratégica, tener una mayor capacidad estratégica. En un momento en el que, si lo puedo decir así de una manera un poco provocativa, nosotros no podemos aprender del pasado, sencillamente porque las cosas que se repiten son muy pocas, ¿no? En sociedades estables lo que se hacía era aprender de los mayores, por cierto, hombres barbudos y ancianos, ¿no? Porque se suponía que con el paso del tiempo uno se hacía automáticamente más inteligente, ¿no? Hoy en día eso ya no es así. Yo no sé si con el paso del tiempo incluso nos pasa exactamente lo contrario, ¿no? A veces, en relación con las cuestiones tecnológicas, preguntamos a nuestros hijos e hijas, ¿no? Tenemos que aprender del futuro. Lo que no podemos aprender del pasado, lo tenemos que aprender del futuro. Y eso quiere decir que hay que volver a situar el futuro en la agenda de nuestras preocupaciones políticas, y que ese futuro que he empezado diciendo que es un problema, también es una solución. Creo que esa reincorporación, esa reintroducción del pensamiento y de la estrategia de futuro con toda su problematicidad es probablemente uno de los elementos más transformadores de una política que necesita efectivamente una gran transformación, ¿no? Y lo dejo aquí porque hay que dejar algo para el debate y la discusión, y yo creo que ya he ocupado mi tiempo suficientemente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Daniel. Sin duda, sé que te habrás quedado con ganas de contar más cosas, o sea que seguro que después tenemos ocasión de poder seguir charlando y escuchar tus reflexiones. Eider nahi dezunean, pixkat hitz egiten diagozu Aldundiaren, proiektu eta erronkei buruz. Bai, atzaldeon guztioi. Nik Danielek esandakoaren harira, ez, azpimarratzen zuen anticipación hitza edo, ez? Alegia, estrategia bat izan behar duela etorkizunean pentsatzea. Eta hoxe da justu Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jartzen duen prozesuaren muina.
nik ariketa bat egitearren, ariketa praktiko bat, nundik abiatzen den etorkizunara ikiz egitasmo bezala Gipuzkoako Foru Aldundian, ze Gipuzkoako Foru Aldundia bultzatzen duen egitasmo bada etorkizunara ikiz, kokatu nahiko nuke 2007-2011 legealdia. Eta orduan, Markel Olano zen diputatu nagusi, Xabier Barandiaran, leno Goizederrek aipatu duen bezala, etorkizuna eraiki zen pentsalari eta bultzatzaile nagusia da. Orduan, diputatu nagusiak aipatzen zuen kultura politiko berri bat behartzela. Alegia, mundua abiadura handian aldatzen ari zela, eta guk ezin genuela jardun erakundeetan lanean, ezer gertatu ez baritz bezala, eta ordura arte bezala lanean. Eta kultura hitz egiten hasten da. Eta orduan, arraro begiratzen zioten. Ingurukoek ere bai. Beraz, antizipazio hori edo egiten du, eta egiten duen justu diputatu nagusiak bere lantaldearekin batera. Aldaketa asko ematen dira garai hartan, orain ere noski, globalizazioa, gizartearen digitalizazioa, gerore erakunde publikoen eta herritarren artean, sekulako arrakala sortzen hasia dago, ja garai hartan, orain gehiago areagotu dana, ez? Herritarren 85,5%, okerrez bali manago, orduan ja, esaten zuen, erakundekin harremantzeko modua aldatu nahi zuela. Orduan, argi zegoen, egin beharrekoa zela, gauzak beste modu batean egin behartziala. Alegia, agindu behartzela beste modu batean, ez ordura arte bezala, agindua eman eta zu bete. Baizik eta kultura politiko berri bat eraiki behartzela. Hori beraz, 2007-2011 agintaldian, 2011 eta 2015 artean beste alderdik politiko bat dago aginduan, koalizio bat dago aginduan, eta 2015ean berriro ere Markel Olano bat da diputatu nagusi Gipuzkoako Foru Aldundian. Hausnarketa horretan sakondu egiten du, bai esan beharra daukat aurretik egindako lanak ere ibilbide bat izaten jarraitzen duela Bildurekin agintean, alegia bide bati ekintzan orduan eta Bilduk ere jarraitu zen bide horretatik, baina diputatu nagusia etortzen denean egiten du hausnarketa horretan. Eta esaten du, egiteko modua ere estrategikoa dela. Eta horrela jasotzen du bere plan estrategikoan. Eta etorkizuna eraikiz, bilakatzen da gauza estrategiko bat Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat. Alegia, eredu berri bat sortu behar dela. Orduan sortzen da etorkizuna eraikiz. Eta zer da etorkizuna eraikiz? Lehen aipatzen nuen bezala, eredu berri bat. Zu Daniel askotan esan dezu, ez? Gauza beste modu batea egin behar dira, etorkizuna prestatu egin behar da, eta etorkizuna prestatzen hasten dira. Etorkizuna eraikizek berak dio, helburu bat dauke, eta modu bat. Helburua da, etorkizuna denon artean pentsatzea, Gipuzkoaren eta Gipuzkoaren etorkizuna denon artean pentsatzea, eta nola elkarrekin egitea. Beraz, Gipuzkoaren eta Gipuzkoaren etorkizuna nola elkarrekin pentsatzea eta gauzatzea, alegia elkarlanean. Honekin, Gipuzkoar ororen eginkizun bilakatzea, etorkizuna finkatzea. Hoxe da azkenean bilatzen duena etorkizuna eraikizek. Helburu bat finkatu eta helburu hori lortzeko modua elkarrekin adostu ordura arte egiten etzen bezala. Prozesu batzuk abian jartzen ditu horretarako eta esaten duna da, eta hau nola egin leike, ez? Nola egin dezakegu elkarrekin edo etorkizuna nola bilakatu dezakegu errealitate edo aipatzen zen bezala Goizederrek bere esaten zenun, nola politika publikoak diseinatu anticipadamente edo nola egiten da hori, ez? Hor hausnarketa prozesu bat abian jartzen da eta esaten dana da, etorkizuneko desafioak atzeman egin behar ditugu, proiektuak diseinatu egin behar ditugu, esperimentatu eta behin esperimentatutakoan ondo funtzionatzen duenak aplikatu. Eta ondo funtzionatzen ez duenak alde batera utzi, baina hortarako ere ausardia behar da. Eta hori dana egingo dugu alegia atzematea, diseinatzea, esperimentatzea eta aplikatzea egingo dugu elkarlanean gobernantza kolaboratiboaren bitartez. Hoxe da erabakitzen duguna aurreko legealdian eta estrategikotzat hartzen duguna. Gogo eta hori egiten da besteak beste, aldaketa handik ematen dialako, baina baita baliatzen gera Gipuzkoak berez baduelako joera bat elkarlanerako.
auzolana aipatzen da askotan, lehendakaria berak ere auzolana askotan azpimarratzen du, baina Gipuzkoan bereziki hori badago kooperatibak horren adibideria, edo hirugarren sektore indartsu badaukagu ere bai gizarte politiken esparruan lan handia egiten duena, eta hori elkarlanetik sortutako kontua dira, eta badakite beraz elkarrekin lanean, ez? Badaukagu beraz, gauza hori abiapuntu bezala, sendotu dezagun elkarrekin. Eta egin dezagun diseinua. Hobeto asmatzeko eta konfiantza hori ere sendotzeko. Bueno, hori da egiten egun gogo eta alegia. Nola sortzen da? Ba horrela sortzen da. Ikusten dalako aldaketa daudela, aldatu beharra daukagula, etorkizunan pentsatu beharra daukagula, eta elkarrekin pentsatu nahi ditugula. Eta gaur egun etorkizuna eraikiz beraz zer da? Alegia, pentsamenduan bakarrik gelditu gera, alegia, diseinuan bakarrik gelditu gera, zer eta nola egin behar ditugun gauzak ez, gaur egun etorkizuna eraikila errealitate bat da. Lehen aipatzen nuen bezala, asmoak zian desafioak atzematea, proiektuak Kaixo, barkatu, badirudi arazo teknikoren bat daukagula, nola Xabier eta Bilo kanpoan gaude, agian Xabier badakitetzala orden logikoa, baino konpontzen dugun bitartean eta jendea itxiten ez egotagatik, iruditzen bazaizu Xabier, si comienzas tu exposición, a ver si podemos solucionar el problema que tenemos. A ver, Txoin, momentu bat, que parece que están, ya perdonaréis, cosas del directo. Listo, entzuten gaituzu eguneatik? Bai? Eider, bai? Ni zure oso ondo entzuten dizut, nik ez dakit entzuten didazun zeu. Bai, oso ondo, oain dira pare bat minutu galdu zaitugu, bale? Duela pare bat minutu? Bueno, bai. Nik pixka laburpentsoa egiteagatik, kokatuko dut Gipuzkoako Foru Aldundiaren papera gaur egun nola egiten ari da. Alegia, gogoeta bat nola abian jarri genuen, ja 2007 urtean diputatu nagusia burututako, alegia, erronkak identifikatu behar genituela, erronka jarri behar genizkiola Gipuzkoari eta erronka horiei aurre egiteko elkarlanean burutu behar genituela, hori izan hausnarketa, baina gero errealitatera ekarren nahi nuen. Alegia, Gipuzkoako Foru Aldundiak nola eutsi dion erronka handi horri, alegia, estrategia aldatze horri. Etorkizuna eraikiz sortzen da, eta hor lantalde batzuk sortuta daude. Nik 3 adibide jarri nahi nituen, alde batetik Gipuzkoa taldean, bestetik proiektuen bulegoa eta Gipuzkoa lab. Leheno aipatu dizuedan bezala, gauza zan, atzematea erronkak, bestea proiektuak diseinatzea, esperimentatzea eta esperimentatu ondoren aplikatzea.
Hoxe da gu daukagun ibilbide horria, bai. Eta orduan talde horiek parte hartzen dute ibilbide honetan. Gipuzkoa taldeanen adibidez, lehen esaten nuen bezala, talde osoan hitza dela, hor akademiak parte hartzen du, gizarte eragileek parte hartzen dute, herritarrek ere parte hartzen dute, nazioarteko eragile batzuk ere bai, Gipuzkoako Foru Aldundiko langileek, nik honen ingurun esango nukena da, hau da, hausnarketa eta proposatze prozesu bat, eta hemen adibidez, dazkagu think tankak sortuta, Xabier Okerez Balemanago gero zuk honen inguruan informazioa emango diguzu, aurrekontu irekiak, hau da, erabat berria, berritzailea, legealdi honetan abian jarri deguna, alegia Gipuzkoarrek proposatu ditzakete proiektuak eta proiektu horiek aurrera eramaten ditugu, eta diru baliabidea jartzen ditugu horretarako, eta lankidetza dinamikak sortzen ditugu baita etxe barruan ere. Alegia, ez ditugu proiektuak kanpora begira bakarri jartzen, baizik eta etxe barruan ere, Goizederrek esate zuen bezala, transformaziorako guneak ere baditugu, alegia berrikuntza behar zuten guneak ere baditugu, eta hor ere lantaldeak abian jarrita dauzkagu. Gero, proiektuen bulegoan entzune da erabakitzeko, eta hori ere noski anitza da, Gipuzkoako Foru Aldundiak hartzen du parte, unibertsitate, alkate, beste eragile batzuk, eta bar. Eta gero, Gipuzkoa Lab, esperimentatzeko eta ikasteko. Adibide bezala, esango 2020 urtean, 30 proiektu jarri zirela abian Gipuzkoa Laben, departamentuekin batera, eta horre fruituak ematen ditula. Eta hor daude proiektu estrategikoak, edo erreferentzia zentroak izan daitezkenak. Erreferentzia zentroak ezagunak dianak adin berri bat adibidez, berrikuntzako esparrua ematen duena adinekoen tratamenduari begira, Mubil adibidez, mugikortasun adimentsua, Ziur, Labe, Bideo, Badalab, elkarrekin lanean, hainbat eta hainbat proiektu estrategiko ezagunak direnak, ezagutarazten saiatzen ari gerenak, eta guzti hauek aurretik etorretakoak dira, alegia, hausnarketa prozesu horretatik, esperimentazio prozesu horretatik, datozenak etorkizunarik izen barruan. Proiektu horiek gaur egun errealitate dira, eta gure ustez horrek ere adierazten du lortu ditugula emaitza batzuk, nahiz eta oraindik ere bide bat badaukagu aurretikan horretan hobetzeko, eta hori egin dugula gainea elkarrekin alegia. Hausnartu dugu, proiektuak pentsatu ditugu, diseinatu ditugu, esperimentatu dugu, aplikatu ditugu eta abian daude. Eta hori guztia egin dugu elkarrekin. Beraz, kultura politiko berria sortzea posible zen, eta etorkizuna Gipuzkoar ororen eginkizuna dela, horrengan ere sinisten du erakundeak eta herritarrek ere gero eta barneratuago edukiko dute, izan ere, elkarlan horretan oinarrituta fruituak ematen du estrategia honek, eta guretzako onuragarria izango da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eta Gipuzkoar guztientzat. Hoxe da, Gipuzkoako Foru Aldundiak pentsatutako eta praktikara eraman duen adibide nagusia etorkizunarekin izan. Hortik aurrera, galdera, leheno Danielek esaten zuen bezala, egongo dira, espero dut, honetan oraindik lan asko daukagu egiteko, baina egin dana aitortu nahi dut. Ondo, mila esker, Eider, marko orokorra pixkat aurkezteagatik, eta orain okerrez banago, Xabier, zu pixkat jetxiko zera, eta komentatuko diguzu zintankaren inguruan pixkat horren zorrera eta dinamika zein den, beraz, nahi desunean hitza daukazu, Xabier. Ondo entzuten da? Bai, ez da? Okerrez balin banago itzulpena daukagu, beraz euskeraz egingo dut nire hausnarketa. Nik uste dut oso garrantzitsua dela azpimarratzea etorkizunarik izen barruan, badaudela kontzeptu batzuk oso oinarrizkoak direnak bere funtzionamentua eta bere jarduera ulertu ahal izateko. Eta hori da, etorkizuna eraikiz beti proiektuetan gauzatzen da, estrategia bada, baina azkenean beti proiektuetan gauzatzen da, eta proiektu horien gauzapena esperimentazioaren bitartez egiten da. Eta esperimentazioaren bitartez egiten da, lehen bai Danielek eta bai Eiderrek adierazi duten bezala, etorkizuna orainaldira ekarri nahi dugulako, eta dagoeneko espazio publikoan agenda politiko berria beste modu batetara landu nahi dugulako.
eta esperimentazio hori nola egiten da. Bueno, esperimentazio hortan 4 eragile nagusik parte hartzen dute. Alde batetik, administrazio publikoak, kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak, baina baita ere izan daitezke beste udal batzuk edo beste nolabaiteko egitura publikoa. Beste alde batetik gizarte eragileak, nagusiki guk pentsatzen dugulako Gipuzkoaren lidergoa ez dela Gipuzkoako Foru Aldunditik gauzatzen den gauza bat bakarrik baizik eta lidergo partekatua dela gizartearekin, eta beraz gizarte eragileen lidergoan sinisten dugu, eta bultzadan sinisten dugu, baina historiak erakusten digulako hori horrela izan dela, Gipuzkoan dinamismo handia egon dela. Bestalde batetik unibertsitatea, uste dugu herri politiketan ezagutza, barneratzea, eta nolabait ere herri politikak elkarrekin sortzea, ezagutza sortzen den guneak, eta erakunde publikoak oso importantea dela, eta azkenik laugarren eragile bezala nazioarteko eragileak, pixka bat, azkenean etorkizunarekiz eta gure esperimentazioa mundura zabaldutako esperimentazioa delako. Eredu hau, da zuzen ere etorkizunarekizek bai zintankean, edo bai Gipuzkoa Laben, edo bai beste edozein esperimentazio guneetan lantzen duen eredua bere proiektuetan, esperimentazioa. Eta horrela sortu genuen, orain dela denbora bat Gipuzkoa zintank deritzana, eta IDERrek aurkeztu duena, helburu nagusi batekin. Pentsatu egin behar dugu etorkizunarekin. Danielek ondo esaten zuen, gaur etorkizunean pentsatzea da orainaldian pentsatzea. Besteak beste, orainaldia eta etorkizuna erabat uztartzen direlako abiadura handiko gizarte batean, teknologizatutako gizarte batean, sekulako aniztasuna dagoen gizarte batean, azken batean sekulako konplexidadea dagoen gune batean. Eta konplexidade horren aurrean, Gipuzkoako herri politikak etorkizunera begira, eta Gipuzkoako herrigintza zer izan behar duen pentsatu nahi dugu. Horregatik sortu genuen Gipuzkoa zintank bat. Eta zein da Gipuzkoa zintank honen ezaugarri nagusia? Nik lehenengo ezaugarria aipatuko nukeena da, zalantzarik gabe, gizarte eragile eta alor bakoitzean esateko duen eragile hori egon behar duela zintankean. Beraz, Gipuzkoako zintanka ez da diputazioaren zintank bat, baizik eta gainontzeko gizarte eragile, erakunde unibertsitateak parte hartzen duten gune bada. Hori lehenengo. Bigarrenik, 4 gai nagusi hartu ditugu lan eredu moduan. Alde batetik, gobernantza, lankidetzazko gobernantza eta kultura politiko berria. Besteak beste uste dugulako gure gobernantza sistemak eraldaketa nagusi bat behar duela eta berpentsatu egin behar dela nola lortzen dugun enpoderamentu demokratikoa demokrazia liberaleko sistematan. Bigarren taldea da etorkizuneko lanaz pentsatzeko eta jarduteko. Hirugarren taldea da etorkizuneko gizarte politiketan pentsatzeko, zaintzan berezigia, azpimarra berezia jarriz, eta laugarren taldea da aldaketa klimatikoari nola egin behar diogun aurre aztertu ahal izateko. Eta 4 talde horietan parte hartzen dute Gipuzkoako Foru Aldundiko pertsonak, baina parte hartzen dute baita ere Gipuzkoako gizarte eragileek, parte hartzen dute baita ere unibertsitateek, parte hartzen du adibidez gobernantzek, parte hartzen dute hainbat eta hainbat eragilek. Eta zer egiten da talde horietan? Talde horietan nagusiki egiten dena da pentsatu eta egin. Ez bakarrik pentsatu. Gu zintankei buruz irakurtzen dugunean edo hitz egiten dugunean oso ohituak gaude, azkenean hausnarketa guneak dira. Hausnarketa gune kualifikatuak, eta gainera hausnarketa gune kualifikatu horietan parte hartzen dutenak halako ariketa logistiko bat egiten dute normalean, espazio publikoan eragiteko, edo erakunde publikoetan eragiteko, edo Europako erakundeetan eragiteko. Gure kasuan, zintankaren helburua da Gipuzkoako Foru Aldundiko herri politiken ekosisteman, beraz ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiko herri politiketan, baizik eta herri politika horien ekosisteman eraldaketa sortzea. Eta eraldaketa sortu ahal izateko, hain zuzen ere sortu dugu metodologia bat, ikerketa ekintzan oinarrituta dagoena, eta metodologia hori bitarteko ari gara alde batetik
gizarte eragile horiekin hausnartzen, eta hausnartzen ari garen bitartean ezagutza sortzen, eta ezagutza hori gure ekintzara barneratzen eta inkorporatzen herri politiketan pixkanaka eraldaketa eragina ahal izateko. Hori da think tankaren ardatzik nagusiena. Lan hontan laguntza berezia izaten ari gara, eta lidergo berezia izaten ari da orkestra, eta orkestran konkretuki Miren Larreak zuzentzen duen taldea, bera izan delako metodologia hau bitarteko erreztzaile edo fasilitadore lana egiten ari dena talde guztietan. Eta justu egun hauetan ari gara gure think tankaren esperientzia hau ebaluatzen, eta aurrera pausoa sekulakoa izan da, ez bakarrik, hainbat proiektu martxan jartzen ari direlako hausnarketa horren ondorioz, baizik eta lehenengo aldiz ikusi dugu eta konprobatu ahal izan dugu, parte hartzen ari diren eragileek jarraitu egin nahi dutela parte hartzen, eta ez dutela prozesua utzi nahi. Hori ja, gaur hausnarketa prozesu bat planteatzen denean, arrakasta importante bada edo garrantzitsua da. Bigarrena, parte hartzen ari direnak, geroz eta identifikatuagoa sentitzen dira. Alegia, konfiantza maila bat sortzen ari da, geure artean, eta, parte hartzen duen taldean, 15-20 eragile biltzen balin bagara, guztion artean ari gara halako pertenentzia sensazio bat sortzen. Halako identitate bat sortzen, herri politikak ez direla dagoeneko beste norbaitek egin behar dituen zerbait, baizik eta denon ardura direla. Orduan, nik izango nuke lehenengo ekarpen importantea think tankarena izan dela, eragile guzti horien artean, halako pertenentzia sensazio bat, kultura bat sortzea. Bigarrena, han elkarbanatzen ditugun galderetan, ematen ditugun erantzunetan, badago sorkuntza bat, elkarrekin egiten dugun sorkuntza bat. Oinarrizko konzeptualizazio batzuetatik abiatuta, planteatzen ditugun galderei erantzunez, baina elkarrekin ematen den sorkuntza prozesu horrek gero bideratzen gaitu hainbat eta hainbat proiektuetara. Adibide pare bat edo 3 bat jartzearren, adibidez lanaren etorkizuna aztertzen ari diren taldeak, martxan jarriko du orain proiektu esperimental bat lanaren sentiduari buruz. Adibidez, Maite Peñak zuzentzen duen etorkizuneko zaintzaren inguruko taldeak, etorkizuna eraikitzeko think tank honetan egiten ari diren hausnarketari esker, berrikuntza unitate berezi bat sortzera doaz, orain gizarte politiketako departamentuan. Edo, hainbat eta hainbat proiektu ibili ditugu baita ere gobernantzako taldean. Horrek zer esan nahi du? Think tank hau ez dela bakarrik hausnarketa edo liburutegi baten egin genezakeen hausnarketaren tamainako hausnarketa gune bat, baizik eta ekintzarekin erabat binkulatua, erabat lotuta dagoela, eta ekintza horrek eramaten gaituela hain zuzen ere herri politiketan txertaketa berriak egitera. Nik uste dut, oso importante dela unibertsitateak eta ezagutza sortzen duten guneek egiten duten ekarpena, sortzen da herri politikekin halako hibridazio berezi bat, artekotza berezi bat, artekotza horrek gainera eramaten gaitu harreman klasikoatetik haratago elkarrekin formulatzera galderak eta elkarrekin erantzutera galderak, eta zentzu hortan ikerketa eta ekintzaren arteko uztarketa erabat interesgarria izaten ari da. Momentu honetan egin dugu ebaluaketa, urtebeteko ibilbidearen ondoren, eta hainbat proiektu martxan jartzera goaz. Orduan, alde horretatik think tanka ekarpen interesgarri bat egiten ari da. Etorkizunera begira, gure asmoa da 4 aspektutan indartzea think tank hau. Alde batetik nahi dugu difusio sistema pixka bat indartu, bestalde batetik iruditzen zaigu hemen planteatzen den herri politikak pentsatu, hausnartu eta egiteko erreferente bezala etxe barruan ere indartu egin behar dugula, alegia Gipuzkoako Foru Aldundian, eta iruditzen zaigu kasu oso on bat dela etorkizunera begira, hau nolabait ere edatu ahal izateko. Momentu honetan proiektu bat planteatu dugu governanceekin batera etorkizuna
eraikiz udaletxetara eramateko adibidez, baina modu hontan hainbat eta hainbat proiektu ditugu. Niretzako etorkizun eraikiz think tankaren ardatz nagusia da alde batetik proiektuetan esperimentatu egiten degula, baina beste alde batetik ekintza oso baldintzatua datorrela hausnarketa guneetatik. Eta orduan hausnarketa eta ekintza uztartzen dituela nolabait esatearren, ez? Momentu honetan, gainera, kontutan hartu behar da, etorkizun eraikizen, eta bukatzera noa, zeren gero aukera eukiko dugu eztabaidatzeko eta galderak egiteko, baina momentu honetan etorkizuna eraikizeko, etorkizunera begira, Europatik oso garbi planteatu da markoa zein dan, marko hori agenda 2030 da, munduan dagoeneko eta zer esanik ez mendebaldeko gizarte industrialdu aurreratuetan momentu honetan agenda 2030ak planteatzen duen markoan eduki horietan zentratu behar dugu eta administrazio publikoak ezinbestean aipatu ditugun 4 ardatz nagusi hauetan irtenbideak topatu behar ditugu, baina irtenbide horiek ez dira izango ideologia baten dogmatismotik etortzen direnak, edo ez dira izango beste erakunde batek eskainiko dizkigunak formula magiko bat bitartez, eta ez dira izango, ez da ere ez dakit nun irakurritako gauzak, baizik eta nolabaiteko eskema baten barruan, herritarrekin eta gizarte antolatuarekin pentsatu beharko ditugu, eta elkarrekin pentsatu beharko ditugu. Eta horrek eramaten du, nire ustez, guk ezagutzen dugun politika egiteko modu hori aldatzea. Eta politika hori egiteko modu aldatzeak esan nahi du gure deliberazio prozesuetan inkorporatu behar ditugula. Herritarrak inkorporatu behar ditugula baita ere, hain zuzen ere gizarte organizatua. Eta sare horrek nolabait ere eutsi behar diola demokrazia liberala bizitzen ari den krisiari. Enpoderamentu prozesu bat eman behar dela, eta enpoderamentu prozesu horren bitartez elkarrekin, lehen Eiderrek ondo esaten zuen bezala. Bai, alde batetik, agenda politiko berriari heldu behar diogu, baina beste alde batetik nola galdera horri ondo erantzun behar zaio, eta horrek esan nahi du elkarrekin egin behar dugula. Think tanka ensaio serio bat da hori horrela bideratu ahal izateko. Zergaitik, involukratzen duelako gizarte organizatua deliberazio prozesu horretan. Eta gizarte organizatuari esaten dio, begira, zu ez zaitugu bakarrik behar hausnarketarako, baizik eta ibilbide osoa egin behar dugu elkarrekin. Hausnarketa egin behar dugu elkarrekin, baina gero eraldaketa bultzatu behar dugu, hain zuzen ere, gure herri politiketan, eta horrek egiten du neurri handi batean gizarte eragile horiek eta pertsona horiek sentidua ikustea parte hartzeari. Parte hartzeko klasiko askotan, gertatu izan du da, nik nire iritzia ematen dut eta hor gelditzen da, guztia, ez? Horrelako prozesu batek eraman gaitzake benetan enpoderamentu prozesu bat lantzera, ez? Eta momentu honetan bere biziko garrantzia dauka. Nik ondo iruditzen bali mazaizue, momentu think tankaren esplikazioa hortan utziko nuke, eta, heldu dizaiokegu gure hartzeko elkarrizketari edo galderei edo dena dagoari. Oso ondo, eskerrik asko, Xabier. Ari dia ja animatzen galderak egiten, baina ni lehenik eta behin galdetu nahi nizueke kontu bat, porque además me parece muy apropiado que os estáis aquí la parte un poco políticamente más implicada y la parte de Daniel que, pues representa un poco la más filosófica. Y la pregunta sería, es evidente que Etorkizun Eraikitz es un proyecto ambicioso y a largo plazo. ¿Cómo se articula o cómo se hace para que un proyecto o una filosofía tan a largo plazo sobreviva a los vaivenes electorales y políticos, ¿no? Porque al final, digamos que la política pues es un poco cortoplacista en ese sentido. Siempre miramos un poco a esos 4 años que van de elección en elección. ¿Cómo hacemos para que un proyecto tan importante y tan ambicioso como Etorkizun Eraikitz pueda sobrevivir a ese tiempo, ¿no? A esos tiempos? Por eso me parece interesante ver un poco las dos visiones que desde el punto de vista político podéis tener más Xabier y Eider, y Daniel, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista un poco más filosófico? Es empezar demasiado abstracto, pero bien, encantado, sí. Efectivamente,
Goixeder, ese es el gran problema, ¿no? El gran problema es cómo conseguimos que el espacio político, que hoy en día está hecho a base de una adición de periodos electorales desvinculados entre sí, sectores que tienen unos intereses muy cortoplacistas, se introduzca eso que llaman los británicos el commitment devices, ¿no? O sea, instrumentos de compromiso que de alguna manera te obliguen a los actores a mantener una cierta ruta, a actuar de manera demasiado oportunista, según, o sea, al mismo tiempo que hay que ser muy flexibles, hay ciertos asuntos que requieren una determinada continuidad en el tiempo, ¿no? Eso yo creo que se puede abordar desde, bueno, y por ejemplo, ejemplos de todo esto hay muchos ya en el mundo, ¿no? Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible son eso, ¿no? Son grandes direcciones que todos los gobiernos, si quieren acceder a fondos, a colaboración internacional, a comercial, tienen que respetar, con lo cual nos interesa, ¿no? Pero esos objetivos no están pensados para un programa electoral, para una coalición de gobierno, sino para durar un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que hay como tres grandes direcciones, tres grandes posibilidades. La primera, a veces lo que hay que hacer es instituciones que se encarguen de eso, ¿no? Hay instituciones que se encargan de largo plazo. Por ejemplo, las instituciones contramayoritarias, del estilo de un defensor del pueblo que tiene una duración más allá del periodo electoral y por tanto no puede ser revocado su mandato porque cambia la mayoría, ¿no? O think tanks. Los think tanks son precisamente, sobre todo cuando consiguen sustraerse de la tutela de las instituciones directamente políticas, ¿no? Y tienen una cierta autonomía. Son instituciones que no compiten electoralmente, sino que velan por una serie de unas reflexiones en las que uno no está obsesionado por ganar las siguientes elecciones, ¿no? Sino por otras cosas que tienen un mayor alcance en el tiempo, ¿no? Por tanto, yo diría, primero, instituciones, hay que hacer reformas institucionales para que en las propias instituciones haya personas, organismos de una mirada mayor, más larga. Lo segundo, compromisos. A veces esos compromisos no se pueden dar reglas generales, ¿no? Ya lo decía Xavier antes, ¿no? Que no existen fórmulas mágicas para esto, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, si el panorama político es cambiante, porque cambian las mayorías, una manera inteligente de conseguir que esa estabilidad es integrando al partido de la oposición que va a ganar las siguientes elecciones, previsiblemente, ¿no? Cuando hay una alteración de mayorías de gobierno. Y el tercer asunto, yo creo que es que apunta en la línea de establecer, o sea, cuidar bien el gobierno de las crisis. Sabemos que estamos en medio de una crisis que empalma 6 o 7 crisis, como me refería antes, y sabemos que tenemos que dejar de pensar que vamos a vivir en una normalidad que de vez en cuando va a ser subvertida por una crisis y va a acontecer una crisis. Más bien vamos a entrar, ya estamos, me parece a mí, en un panorama que es más bien lo contrario. Yo creo que estamos en una serie de irrupciones traumáticas, brutales de nuestro modo de vida, que de vez en cuando alcanzarán una pequeña estabilidad. Yo creo que es bueno pensar en esos términos y, por tanto, los que estáis en los gobiernos, al nivel que sea, tenéis una obligación no de hacer un gabinete de crisis, que es lo que hace un gobierno cuando la crisis ya se ha desatado y por tanto ya aquello tiene poco remedio, bueno, se gestiona como se puede, ¿no? Sino pensar en la siguiente crisis, a pensar en qué reformas, qué instrumentos, qué recursos necesito para cuando llegue algo que va a llegar y que no necesariamente va a tener las características exactamente de esto que ahora tenemos, ¿no? Esto no es ningún catastrofismo, ¿no? Sino simplemente creo que es la realidad, porque incluso desde el punto de vista sanitario superaremos esta crisis, sin duda, pero esto tendrá sus rebotes en otros aspectos, por no hablar de la sindemia asociada por las dimensiones propiamente políticas o económicas y sociales de esta crisis. Bai, igual ni jarraituko dut, Xavier, eta gero zuk osatu iruditzen bali mazaizu,
egia da, etorkizunara zen bilakaera hau, lehen aipatu dudan bezala, 2007ko legealdian hasten dela, eta ni prozesu honetara inkorporatzen naizela legealdi honetan, alegia 2019an zehazkar pasadan demora. Beraz, ezagutza handiagoa dauka Xabier Barandiaranek, ez? Eta gero beak osatuko du iruditzen bali mazaizu. Baina nik ezagutzen dudan, edo hemen eramaten dudan demoran oso argi daukadana da, estrategia hau abian jartzen denean dala, hain justu, etorkizuneko proiektuak edo estrategiak finkatu behar dialako, eta hori guk egin behar dugu, eta ardura daukan edozein gobernuk egin behar duen eginkizunetako bada, eta lehen aipatzen duen bezala, nola horretan datorrela aldaketa, elkarlanean, eta hori gaur egun ezin dela ez baian jarri. Alegia, nik uste prozesu hau abian jarri denean, ez daukala honek atzera bueltarik. Eta humiltasunez esaten dut, ez dauka atzera bueltarik. Adibide bat ipintzearren, lehengo astean bertan, egin nuen, dauzkagun egitasmoen artean, leheno aipatu dut etxe barruko prozesuak ere berritu nahian gabiltza, eta hor esperimentazio talde bat ere sortuta daukagu, eta humiltasun handiz ekarpen batzuk egin dira, eta parte hartzen dugu lantalde horretatik denek esaten genuen berrikuntza horrek ez daukala atzera bueltarik. Alegia, nola hori aldatu beharra zegoela, eta aldatzeko asmo horretan, asmo horri eutsi egiten diogula. Orduan, etorkizuna identifikatu beharra dago, seguro, gu gobernatu edo beste donor gobernatu, eta gainera nola hori ere elkarlanean egiteak hori inork ez du zalantzan jartzen. Baina ez dut hori esaten nire buruan sinismen handia daukalako bakarrik, baizik eta prozesu honetan ere akonpainamentu bat daukagulako. Alegia, lehen zuk esaten zenuen, ez? Danielek esaten zen, instituzionalizatu egin behar da, edo guk ibilbide hau ez dugu bakarrik egiten, eta ibilbide honetan laguntzen gaitu jende asko eta askok, beste erakundetako jendeak, gure kolore politikoa ez daukan jende askok parte hartzen du, eta prestigio handia daukan jende batek ere. Xabierrek aipatzen zen leheno orkestra, Governance bera ere, nazioarteko beste erakunde batzuk, Climate Cake adibidez, prestigio handiko jendea parte hartzen du, laguntzen digu prozesu honetan, eta beraz horrek ere bermea handia ematen digu. Ibilbide horri eusteko asmoa eukiko duelakoan ere gobernatzen duenak etorkizunean baldin eta beste bate gobernatzen baldin badu, hori ere ikusteko dalako, Baina ez da horretan bakarrik gelditzen, alegia guk mahai politiko bat ere abian jarri dugu alderdi politikoekin. Eta hau uste dut, Europar dagoen esperientzia bakarra dela, alegia. Daniel esaten zenun oposizioko talde nagusia gonbidatzea, guk dana gonbidatu ditugu. Oposizioko talde politiko dana gonbidatu ditugu. Prozesu bat elkarrekin egitera, mahai politiko bat osatu dugu, eta hor hausnarketa prozesu batzuk abian jarri ditugu, humiltasun guztiarekin, jende aditua entzuten dugu, eta talde politikoek ekarpenak egiten dituzte. Ekarpenak, gero proiektu bilakatuko dianak, Xabierrek beak esaten zuen bezala, alegia ez gera soilik hausnartzera mugatzen, baizik eta proiektuak abian jarriko ditugu. Eta hori oposizioko taldeekin egiten dugu. Nik ez dut uste horrekin berme osoa ematen zaionik prozesua jarraituko duelakoan, baizik eta nik benetan uste dut hor badagoela borondate bat gure aldetik eta gainontzeko talde politikoen aldetik ere, funtsean beste modu batera, beste izen bat eguko du, baina funtsean proiektu honekin jarraitu beharra dagoela ere. Guk ahalegina egin dugu horrela jarraitzeko etorkizunean, eta nik uste ere alderdi politikoek ere begionez ikusten dutela, eta badaukala berme nahikoa etorkizunean ere bere ibilbidea egiten jarraitzeko. Bestak beste, atzera bueltarik ez duelako. Ezin dugu jarraitu gobernatzen leheno egiten zen bezala, ez guk eta ez beste inork, eta beraz horrek etorkizun handia dauke horrela uste dugu. Eta horrela uste dute gainontzeko alderdiek ere, nik hori ziurtzat ematen dut. Xabier. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre dos cuestiones, porque me parece que esta es una gran pregunta, ¿no? En realidad, en la administración pública, el debate público que existe entre los actores políticos aparece
con más diversidad y más antagonismos de lo que luego realmente en la administración se produce. Es decir, si nosotros cogemos las distintas administraciones con las distintas direcciones políticas, uno se da cuenta de que el 90% de lo que hace una administración básicamente no sufre grandes variaciones, ¿no? Lo cual hay que situar la divergencia política y el antagonismo político también en su sitio en relación a las políticas públicas, porque hay una gran parte de políticas públicas que están muy establecidas en materia de política social, en materia de carreteras, en materia hacendística, o sea, donde las planificaciones, las grandes planificaciones provienen se hacen durante muchos años, los técnicos tienen un peso específico muy importante y la intervención de la dirección política es una intervención limitada. Conviene recordar esto porque la realidad de la administración nos da una fotografía mucho más estable de lo que parece. Ahora aparecen disrupciones importantes debido a la crisis de la democracia, pero yo creo que todavía hay una centralidad de la administración a ese respecto. En segundo lugar, hay una profunda equivocación en la política y es que las direcciones políticas de las instituciones tienden a funcionar como aparatos políticos de los partidos políticos. Eso es un error. Es un error. Yo puedo entender que los partidos políticos tenemos una lógica de supervivencia en el sistema político y eso nos lleva a estar permanentemente en una especie de pelea política en el sistema, pero intentar reproducir exactamente el mismo esquema en las direcciones políticas de las instituciones públicas es un error. Y además, desde mi punto de vista, no tiene futuro. O sea, creo que una cosa es que las direcciones políticas de las instituciones tengan, lógicamente, un esquema de trabajo, un paradigma, pero estando en el sistema institucional están representando no solo a la parte, sino al conjunto. Y estando representando al conjunto tienen que tener una capacidad de diálogo sobre esquemas de trabajo que no se sustentan en una visión partidaria, sino en esquemas mucho más amplios. Y desde ese punto de vista, creo que hay que hacer un esfuerzo a veces contracorriente, pero hay que hacer un esfuerzo. Y etorkizunarekin, antes lo ha mencionado también Eider, la mesa de partidos políticos es un esfuerzo ¿para qué? Es un esfuerzo para transmitir a los ciudadanos que a pesar de los antagonismos, a pesar de la pugna electoral, y además en Guipúzcoa esa pugna electoral pues tiene mucha caña, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero a pesar de todo eso, somos capaces de hablar sobre el futuro y somos capaces de acordar sobre grandes cuestiones, como sucede por otra parte en muchos países europeos. En la época del populismo algo menos, pero ha sucedido históricamente así. Yo creo que esa es una línea a trabajar. Eso por un lado en el ámbito, digamos, de la mesa de los partidos. Pero también en etorkizunarekin nosotros hemos involucrado activamente no solo a la sociedad organizada y a la sociedad civil, sino hemos involucrado activamente a otras instituciones de todos los colores políticos. No podemos olvidar que en el proyecto en Bulegoa, que es el máximo órgano de decisión de etorkizunarekin, donde al final se deciden qué proyectos vamos a poner en marcha, participa la alcaldesa de Rentería, que es de H. Bildu. No podemos olvidar que en muchos proyectos que hemos construido participan instituciones que están regentadas en este momento por el Partido Socialista o por el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, hay una diversidad. De tal manera que esa diversidad establecida desde el inicio constituye la mejor garantía para edificar algo que después los partidos políticos, cuando llegan al estadio institucional, intentan respetarlo. A mí me parece que ese es un buen juego, ¿no? Que no siempre lo hemos respetado todos, pero a mí me parece que es un buen juego. De tal manera que en etorkizunarekin en este momento están participando bien en la mesa de partidos, bien en los distintos proyectos que se desarrollan, diferentes colores políticos y se sienten, bueno, razonablemente cómodos. Y creo que la experiencia del año 2011 es muy importante. En el espacio público hubo una gran virulencia en el debate público
cuando en el 2011 el Partido Nacionalista Vasco pierde las elecciones y EH Bildu accede al poder. Pero no hay correspondencia entre el debate público y la realidad. No hay correspondencia. Entre otras cosas porque en la práctica las modificaciones fueron mínimas en las políticas públicas. Hubo una modificación importante en el ámbito de la política social, eso sí, pero a partir de ahí, en lo que era la estructura, digamos, institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa, los cambios fueron, bueno, o sea, no fueron relevantes, ciertamente, ¿no? Incluso se mantuvieron algunas cosas que habíamos puesto en marcha en la legislatura 2007-2011. Eso ha permitido ahora que nosotros también mantengamos algunas cosas. Bueno, esa es un poco la lógica que tiene que prevalecer. En la medida en que, creo yo, especialmente el tema de la violencia ha hecho muchísimo daño y efectivamente eso ha generado muchos antagonismos, pero en la medida en que vamos dejando pues, todas esas cosas de lado, pues efectivamente creo que podemos tener puntos de encuentro. Hubo un punto muy importante también de fricción, pues como todos conocéis, en el tema de las basuras, ¿no? Que junto al tema de la política social fue el tema que generó más división, ¿no? En el espacio público guipuzcoano. Pero yo creo que etorkizunarekin responde a otro modelo. Mila esker, Xabier. Bueno, creo que para empezar con esta pregunta general, pues ha sido un buen comienzo. Voy a pasar ahora ya tenemos algunas preguntas, a leeros algunas de las preguntas y luego si tenemos más tiempo os lanzo alguna más que tenía apuntada yo. José Ramón Sobrón nos pregunta o nos comenta que en este modelo de gobernanza colaborativa y teniendo en cuenta que en los próximos años gran parte de nuestra agenda va a estar condicionada por los fondos Next Generation Europe, ¿qué acciones se están articulando desde el think tank para concretar un potente sistema de integridad que regule, legitime, de transparencia, trabaje en la ejemplaridad, etcétera? Eider, no sé si quieres responder algo. Hombre, pues yo creo que la persona más indicada para contestar a eso probablemente es Goizeder, que es la responsable de la ética y de la transparencia dentro de esta institución. No sé si la puedo invitar a responder ella misma, pero es la persona más adecuada sin duda para hacerlo. Bueno, hoy estoy de moderadora, pero bueno, sí que es cierto que nosotros, como bien sabéis, en la Diputación Foral de Guipúzcoa tenemos un sistema de integridad bastante avanzado y bueno, en ese camino seguimos. Es cierto que bueno, los fondos están muy encaminados a temas económicos que aunque mucho tiene que ver con la ética, pues quizás no está previsto tan claramente así. Nosotros seguiremos trabajando, desde luego, en el tema de integridad, en avanzar y en intentar llegar a todos los aspectos o a los más posibles, ¿no? Como bien sabéis, empezamos por un sistema de integridad dirigido solo a los altos cargos, seguimos con el empleo público, con las subvenciones, con la contratación y hay más campos todavía en los que tenemos que abordar. Antes hablaba Xabier un poco bueno, del ejercicio de los lobbies, ¿no? de la importancia que tienen en la acción política. También ese es un aspecto que tenemos que regular o que poner unos límites de actuación y de ejemplaridad, ¿no? Tenemos cosas que hacer todavía, a pesar de que hemos dado grandes pasos en ese sentido. No sé si a nivel internacional, Daniel, nos puedes contar por dónde van los tiros o bueno, comentar un poco más en general cómo veis este tema de los fondos y cómo puede un poco, pues eso, ¿no? Depender nuestras políticas de estos fondos y de cómo se asignen al final, ¿no? La pregunta te la he lanzado a ti, Bueno, pero vamos, me parece que... Dejadme que lo conecte con lo que decía Xabier antes, que me ha parecido muy interesante, que su experiencia de dejar de estar, volver a la Diputación y qué es lo que pasa, ¿no? Yo lo he visto... 19 horas. Yo tengo la misma foto que él desde fuera y lo conecto también con el tema de los fondos, ¿no? Que es, vamos a ver, a mí me parece que hay... si nosotros ahora tenemos la impresión de que la política es un espacio tenso donde hay un gran antagonismo, una gran polarización terrible, ¿no? Si alguien no tiene ninguna clave de construcción de eso, de interpretación, diría, bueno, estos están a punto de matarse, ¿no? Viendo el espectáculo público, ¿no? En cambio,
si ves las cosas con un poco más de detalle, y vosotros estáis en un órgano institucional, lo veis mejor que yo, ¿no? Cotidianamente, lo que se advierte es una gran continuidad y un gran conjunto de constricciones, ¿no? Europa es muy disciplinadora. En estos momentos, si uno quiere hacer determinadas cosas, no las va a poder hacer. Hay una condicionalidad. En la crisis anterior esa condicionalidad fue, desde mi punto de vista, muy equivocada. En esta crisis está mucho mejor diseñada en relación con transformaciones verdes, digitales, sociales, etc., ¿no? Pero a lo que voy, por conectar con la idea de Xavier, ¿no? Creo que hay mucha más estabilidad de la que el espectáculo político da a entender. Y eso tiene que ver también con una realidad, y es que los políticos están en un determinado nivel en la vida pública y hay una capa de altos funcionarios que son muy determinantes para el devenir de las instituciones. Entonces, yo tengo la impresión de que en Guipúzcoa cambiaron los dirigentes políticos, los diputados, pero esa capa de altos funcionarios es bastante estable, ¿no? En general, tengo la impresión, ¿eh? No conozco la realidad demasiado, ¿no? Lo digo porque yo viví no tiene nada que ver, no es una analogía, pero yo viví en Estados Unidos el primer año de Donald Trump y me acuerdo que, claro, la llegada de Donald Trump, que sorprendió tanto, parecía a los que estábamos allí que aquello iba a ser una revolución. 4 años después, y asaltado el Capitolio por unas hordas y tal, lo que vemos es que ha habido una sustitución de la dirigencia política. En fin, no digo que no haya habido problemas, ha habido problemas muy graves. Trump hizo auténticas barbaridades expulsando a jóvenes del país, etc. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero de alguna manera a mí me gusta definir la relación que hay entre altos funcionarios y clase política. La clase política no me gusta, políticos, como una relación tensa en las cuales unos corrigen los defectos de los otros. A ver si lo puedo decir así sin que nadie se moleste. Creo que los políticos corrigen el excesivo conservadurismo de los altos funcionarios, que siempre te dicen, no, esto no se puede, no hay que mover nada, y los altos funcionarios corrigen la excesiva frivolidad de los políticos, si lo puedo decir en estos términos, ¿no? Entonces, una frivolidad, llamémosle frivolidad o deseo de innovación o deseo de llegar y cambiarlo todo, se corrige porque hay unos funcionarios que limitan eso. Y en el otro sentido, ¿no? Si no hubiera una clase política más innovadora, con más ambición, que llega, esto sería un estancamiento total, ¿no? Bueno, lo que a Obama le impidió, por ejemplo, avanzar en el seguro universal, frenó, esa administración frenó a Trump en ciertas aventuras. Trump hubiera provocado, desde luego, una guerra con Corea, por ejemplo, hubiera hecho muchas barbaridades. Y se encontró con que no fue capaz de nombrar muchos altos cargos. Durante los 4 años de Trump hubo muchos altos cargos sin nombrar. Se encontró con que los militares le decían, no, oiga, señor presidente, no se puede hacer eso. No conseguía mayorías en la Casa de los Representantes y en el Senado. Es decir, yo creo que es bueno pensar el sistema político como una interacción entre estos dos planos, ¿no? Y quitando esa caricatura que he dicho y que a Eider no le ha gustado mucho por la cara que ha puesto y lo que he adivinado detrás de la mascarilla, bueno, creo que es válida como esquema, ¿no? Sí, claro que es. Yo al final ya casi prácticamente se me ha olvidado lo que formulaba en la pregunta, pero creo que ha hecho un nexo entre la ética, la transparencia con los fondos europeos. Yo quisiera echar un poco marcha atrás y decir que la ética y la transparencia son una tarea que nos hemos impuesto a nosotros mismos precisamente porque la brecha entre la sociedad y las instituciones era cada vez mayor. El nivel de confianza de la ciudadanía con respecto a las instituciones y partidos políticos era cada vez mayor y por lo tanto nos ponemos en ocasiones unos corsés como estos, ¿no? Que a Goizueder le encantan y a mí también y evidentemente creo en ellos, pero es verdad que muchas veces son cuestiones que son un poco molestas, porque una persona que viene de nuevo a una institución como esta y dice, bueno, tienes que hacer públicos tus bienes, tienes que hacer público lo que has ganado hasta ahora durante todos estos años, y no solamente tú, sino que también tu propia pareja, claro, que no tiene nada que ver con el trabajo que realizas. Tienes que ser transparente en tu agenda,
tienes que ser transparente en todos tus movimientos. Bueno, pues son cosas incómodas, pero que las debemos hacer, porque si no perdemos la confianza de la ciudadanía. Y es fundamental recuperar esa confianza precisamente para poder trabajar juntos. Yo el nexo que hago con los fondos europeos, al menos el que se me ocurre así ahora, es que los fondos europeos nos pueden venir bien, entre otras cosas, para la estrategia de digitalización, que la digitalización va a ser una ayuda considerable, por ejemplo, a la hora de ser transparentes en la labor que realizamos en todos los trámites administrativos que acompañan a los proyectos que ponemos en marcha. En todo eso, pues evidentemente van a ayudar mucho en los fondos europeos, porque es un trabajo ingente el que se hace. Y digitalizar todos los procesos de la Diputación, que son muchos y muy numerosos, pues eso también evidentemente va a ayudar. Pero eso es fundamental también, la ética y la transparencia es fundamental porque forma parte del cómo. Es decir, cuando hablamos de que lo queremos hacer de manera colaborativa, no solo de manera colaborativa, sino también siendo éticamente irreprochables y siendo ejemplares también en nuestra forma de actuar. En eso lo que se dice de no solamente serlo, sino también parecerlo. Y bueno, que no sé si he acabado contestando a la pregunta, pero es el único nexo que se me ocurre, la ayuda que nos puede venir por la digitalización. Xavier. Sí, yo quería añadir una cosa, y es que en relación a los fondos europeos, no solo en Guipúzcoa o en Euskadi, sino en España y yo creo que en toda Europa, hay un debate sobre cómo hay que utilizar esos fondos, ¿no? Y cuál es el objeto de esos fondos. Esos fondos no vienen para las políticas públicas ordinarias, no vienen para pagar deudas, no vienen para tapar determinados gaps que puedan tener algunas comunidades, sino que vienen con unos objetivos claros que están establecidos ya en el plan estratégico prácticamente de la Unión Europea, vienen para la digitalización, vienen para abordar la salida en verde y la reconversión económica en verde, por decirlo de alguna forma, vienen para incorporar nuevos procesos a empresas que tengan que ver con toda la movilidad eléctrica, toda la tecnología de la economía circular, etcétera, etcétera. Es decir, que si un Estado pretende utilizar esos recursos para su gestión ordinaria, ¿no? Pues esa es una cuestión a evitar, ¿no? Y efectivamente hay experiencias históricas que muestran que no siempre hemos sido capaces de utilizar esos recursos en términos éticos y transparentes y para lo que se habían establecido, ¿no? Y ahora que las cantidades que se han establecido en la Unión Europea para todo este proceso son de tal cantidad que yo creo que hay una exigencia, no solo por parte de la Unión Europea, sino también por parte de la ciudadanía, para que esos fondos realmente se utilicen para lo que hay que utilizar, ¿no? Yo creo que esta es una vertiente pues, muy importante también. Vale, eskerrik asko, Iruei. Sigo con las preguntas que nos van haciendo. Iñaki, bueno, la pregunta que hace yo creo que antes ya la hemos contestado un poquito cuando, Eider, comentabas que están incorporados al resto de formaciones políticas, etcétera, al proyecto de Etorkizunera X, pero pregunta Iñaki si en el desarrollo de las reflexiones y los proyectos de manera colaborativa contamos con la sociedad civil organizada y en cierta manera estamos recurriendo a los grupos de interés que habitualmente son cercanos al poder, ¿podríamos estar ahondando en la desigualdad? ¿Nos estaríamos...? Ay, que acabo de perder la pregunta. Se me ha borrado. Bueno, preguntaba un poco que en ese sentido de que si siempre, digamos, llamamos a la misma sociedad civil, a los que son más cercanos al poder, si no estamos un poco, pues eso, ¿no? Dejando de un lado a otras sociedades organizadas o cómo podríamos llegar a más gente. Es un poco la pregunta que Ahora sí, Iñaki. ahora sí. Brian, bye. ¿Marca tú? ¿No se me ha oído? No. Nosotros no te hemos escuchado. Vale, no sé si fuera se ha oído o no, pero no hemos escuchado nada. Campo Ambay. Vale. Os decía que además he perdido la pregunta, pero creo recordar que Iñaki hablaba un poco de que en este... que a la hora de pedir la participación de la sociedad organizada, si solemos recurrir generalmente
pues eso que comenta Iñaki, a la sociedad civil que es más cercana al poder de los gobiernos, si no estaremos dejando de lado otros aspectos, otro espectro de la sociedad y cómo podríamos llegar y andar un poquito en esa desigualdad y cómo podríamos llegar a más gente, ¿no? A participar en este tipo de proyectos. Mira, espera, que he recuperado la pregunta. Eso es. ¿Nos estaríamos poniendo en mano de los lobbies que circundan la Diputación Foral de Guipúzcoa? ¿Podría estar limitándose realmente la innovación social? ¿Cómo dar voz a los que no están o están más lejos? Es lo que pregunta Iñaki. Disculpar que responda yo a esta cuestión, al menos en términos prácticos. Luego igual en términos más filosóficos nos puede aportar también Daniel y Eider también. Pero esto es una gran cuestión y nosotros no tenemos una respuesta definitiva a esa cuestión. Lo que tenemos claro es que tenemos que, de manera equilibrada, en términos comarcales, en términos de género, en términos de contenidos, intentar que la mayor representación posible de la sociedad organizada esté involucrada en los procesos de gobernanza colaborativa establecidas en el ecosistema de las políticas públicas, sea en el think tank, sea... Si uno analiza las políticas públicas de la Diputación de Guipúzcoa, se da cuenta de que, al menos en algunas políticas, por ejemplo la política social, la inmensa mayoría de la sociedad organizada, estable, sostenible de Guipúzcoa, participa de una forma u otra en el sistema de deliberación de las políticas públicas. Pero no toda. Y efectivamente en algunas áreas, por ejemplo en el ámbito económico, hay que buscar un equilibrio mayor y tenemos que profundizar en esa representación, entendiendo que nuestra forma de vincularnos a la sociedad organizada no está sustentada en una representación aritmética, ¿no? Que siempre corremos el riesgo, ¿no?, de dejar fuera algunas organizaciones y que efectivamente tampoco está garantizada en el espacio público guipuzcoano la igualdad de oportunidades para toda la sociedad organizada. Hay sociedad organizada más poderosa y hay sociedad organizada menos poderosa, como los ciudadanos. Y claro, los ciudadanos y las ciudadanas, cuando dan su voto, efectivamente hay un sistema que iguala en términos de oportunidades a los ciudadanos que más pueden y a los ciudadanos que menos pueden, pero eso no sucede en la misma forma en la sociedad organizada guipuzcoana, ¿no? A pesar de eso, hay yo creo que una voluntad clara de involucrar de manera general a esa sociedad organizada. Pero, efectivamente, el riesgo que plantea la pregunta, se plantea en la pregunta, es un riesgo real que nosotros somos muy, muy conscientes. No sé si... perdona, Daniel, os iba a decir que no sé si queríais añadir algo más. Sí, yo sí puedo, sí me gustaría. Hay un principio en la teoría de la construcción de inteligencia colectiva, el famoso teorema de Scott Page, que dice toma mejores decisiones más racionales, un grupo de personas no demasiado inteligente, pero diverso, que un grupo de personas muy compacto, muy homogéneo, aunque sea muy inteligente, ¿no? Bueno, este principio de que la diversidad es más racional, nos hace tomar mejores decisiones que la inteligencia o que la capacitación, yo creo que es un principio que vale para muchas cosas en la vida, ¿no? Y desde luego para algo como Etorkizuna Eraikiz o los procesos de deliberación aquí, ¿no? Yo creo que los que tienen responsabilidad de elaborar grupos de reflexión, de debate, de deliberación, de lo que sea, de acuerdo con distintos grados también, no es lo mismo tomar decisiones que deliberar, etcétera, tienen que cuidar mucho ese principio de Anintza, que tú has referido tanto, de diversidad, no solo por respeto moral a los que piensan de manera distinta, sino por inteligencia colectiva, porque es que nos hace más razonables un sistema en el que estemos en igualdad, hombres y mujeres, por supuesto, pero también que haya no solo distintas sensibilidades políticas, sino también distintas posiciones en la sociedad.
yo no haría un grupo de solo gente de la universidad, o sea, porque la gente de la universidad tenemos nuestro sesgo, tenemos nuestra deformación, tenemos nuestro punto de vista que tiene que ser corregido y compensado y entrar en contraste con otro punto de vista de la empresa o de los trabajadores o de otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que quien tiene una responsabilidad política a la hora de configurar esos grupos debería preguntarse por qué hay ciertos grupos de personas, quien preguntaba hablaba de los lobbies, bueno, que yo desconozco, ¿no? Pero ¿por qué hay ciertos grupos de personas que tienden en general a ser sobre-representados? Y por el contrario, ciertos que tienden a ser infrarrepresentados, ¿no? Si tú vas a una universidad americana, te encuentras con que la mayor parte de los profesores son blancos. Bueno, pues algo está pasando, ¿no? ¿A qué se debe esto, no? Yo creo que eso... bueno, yo creo que es una obligación de quien tiene responsabilidades de gobierno de velar para que efectivamente se oigan todas las voces. Luego ya las decisiones que se toman serán unas o serán otras, pero oír todas las voces, incluso las voces que están más en antagonismo con lo que yo personalmente pienso, es un principio, sobre todo un principio de inteligencia política. Bai, eta ez dakit horretan asmatuko dugun, Daniel, zuk esaten duzun bezala, ze nik askotan adibidez azpimarratzen dut, elkarrekin lan egiten baldin badugu hobeto asmatuko dugula politika publikoak diseinatzeko garaian, baino ez, hobeto asmatuko degula Gipuzkoar orok duten beharrei erantzuteko, baizik eta jakinduria berriak edo gehitzen, zuk aipatzen zenun funtzionarioak eta politikoak, ez? Eta hor gainera badaukagu lanketa bat etxean bertan egiten duguna, bretxa hori egon badagoelako edo arrakala badagoelako, ez? Jakinduria berriak sartu behar ditugu eta horregatik sortzen da justu etorkizunara ekiz. Orduan bidean hobeto edo gehiago edo gutxiago asmatuko dugu, baina sortu da hain justu aniztasun hori gehitu nahi dalako, jakinduria berriak gehitu nahi dialako, etorkizunari begirako hausnarketa eta proiektuak abian jartzeko prozesu honetan. Orduan, helburua hauxe da, justu. Eta perfekzionatzen edo hobetzen joango gara prozesu hori. Baina aniztasuna bilatu da, aniztasuna aurkitu da, lehen alderdi politikoak ere aipatu ditu, denek hartzen dute parte honetan, eta hori izan da gure borondatea. Eta prozesuan noski, lehen Xabierrek esate zuen bezala, hobekuntzarako tartean noski badagoela, baina helburua hoxe da. Aniztasun hori, hain justu, hobeto asmatzeko. Jakinduria berriak, bestelako jakinduria gehitzeko prozesu honetara. Bestelakoan ekuiko ez genituzkenak. Eskerrik asko, Aider. Bueno, la verdad es que la gente se está animando a hacer preguntas y comentarios. Estamos ya casi sobre la hora. Vamos a ver lo que nos da tiempo a contestar. Hay un comentario, no, más que una... Bueno, es una pregunta, pero que es de muy difícil contestación, yo creo. Bueno, como bien sabéis, nos está escuchando hoy gente que es de fuera del territorio de Guipúzcoa. En el curso online también tenemos gente que es de fuera. Y Miren nos felicita por la cantidad de iniciativas, por el proyecto de Etorkizunera X y otras iniciativas que tenemos en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y pregunta en este caso cómo sería posible implementar un proyecto del estilo de Etorkizunera X, por ejemplo, en otros territorios como podría ser Vizcaya. Es una pregunta así, escueta, que supongo que es difícil de contestar más allá de la colaboración y compartir el conocimiento. No sé si queréis añadir algo más, Xavier, que quizás sea el que más conoce en su origen el proyecto y un poco en qué se diferencia, ¿no? Eso también no lo pone Miren, pero bueno, es una de las preguntas que yo tenía ahí en la recámara también, en qué se diferencia un poco de Etorkizunera X de otros modelos que pueda haber en otras instituciones, ¿no? ¿Cuál es ese punto de innovación que tiene respecto a otros proyectos que puede haber de perspectiva en otras instituciones? Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, en Etorkizunera X no se puede entender sin entender Guipúzcoa, ¿no? En Guipúzcoa hay muchos territorios, muchas comarcas, perdón, que tienen un elevado nivel de capital social y tienen un elevado nivel de colaboración comunitaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y nuestras propias experiencias en las políticas públicas, por ejemplo, en las políticas sociales, nuestras políticas sociales han sido creadas a partir de la iniciativa familiar, ¿no? Y de la iniciativa social. Y a partir de esa iniciativa social después se busca una estructuración y se da una cobertura y a partir de ahí es donde se edifica y se institucionalizan las políticas públicas en materia social. Pero eso es una experiencia que viene de años en materia de
en este caso de política social, ¿no? Pero en otros departamentos también. De tal manera que etorkizuna eraikiz se tiene que entender también en parte en el contexto de Guipúzcoa y en el contexto de una sociedad civil muy articulada y que además tiene una enorme energía de colaboración en las distintas formas de institucionalización que tiene el territorio, en mancomunidades, en las ballaras, etcétera, etcétera. Yo creo que en líneas generales en Euskadi hay una orientación a la cogobernanza y a la colaboración, llámese como se llame. Quiero decir que podemos llamar etorkizuna eraikiz, pero podemos llamar de otra, no sé, por ejemplo, en Vizcaya, ¿no? Hay una iniciativa muy interesante que se llama Cuna, que creo que Daniel nos podría hablar, ¿no? Y es algo muy similar a etorkizuna eraikiz, en este caso por iniciativa de la BBK, intuyo, pero yo creo que en Euskadi en general tiene condiciones suficientes, tiene condiciones mínimas para abordar procesos de cogobernanza. La propia estructura de la administración, ¿no? Es una estructura a través de la Ley de Territorios Históricos extraordinariamente descentralizada, ¿no? Que hay mucho recorrido para la coordinación, mucho recorrido para mejorar, por supuesto, pero creo que existe dentro de nuestro ADN, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros valores, el valor de la cooperación con la sociedad civil. Y creo que el gobierno vasco también en cierta medida camina en la misma dirección y hasta donde yo sé, las distintas administraciones públicas que conforman el sistema institucional vasco pues tienen una orientación en esta línea. Luego, pues hay proyectos, modelos, estrategias que en un momento determinado adquieren más visibilidad que otros. Bueno, eso puede ser un elemento a destacar, pero yo diría que lo que explica realmente etorkizuna eraikiz no es que alguien en un momento determinado tuviera una idea, ¿no? O un grupo de personas tuvieran una idea, sino que esto lo suele decir mucho el diputado general, ¿no? El diputado general, cuando habla de etorkizuna eraikiz, habla del modelo de Guipúzcoa, ¿no? ¿Y qué es el modelo de Guipúzcoa? Pues es básicamente un modelo de colaboración en el espacio público entre la sociedad civil, la sociedad organizada y las instituciones públicas. Esa experiencia, que ha generado una experiencia de colaboración, se ha traducido a veces en procesos económicos, por ejemplo las cooperativas, otras veces se ha traducido en procesos más sociales, y otras, Gureak, por ejemplo, es una experiencia en esa misma línea, y otras veces pues hemos tenido la hibridación sociopolítica, pues, como en el caso de las políticas sociales. Y ese contexto ha permitido la creación de etorkizuna eraikiz, que se puede llamar de mil formas, ¿no? Entonces yo creo que Euskadi es un terreno de juego muy abonado para articular este tipo de experiencias que existen en otros territorios y que además, hoy a la tarde, por ejemplo, hemos tenido una reunión con la OCDE, con el director de estrategia, Sebas Zurtuza, y con el responsable de internacionalización, Ander Arcelus, y la OCDE, en este momento, cuando radiografía etorkizuna eraikiz, ve un buen ejemplo, ve una buena demostración, ve un buen deep demo, ¿no? Para los modelos de gobernanza en Europa. Por tanto, yo creo que, para terminar, Euskadi es un buen terreno de juego para experimentar con la nueva agenda política y con la gobernanza del futuro, sin que eso implique que nosotros sepamos todo. Evidentemente tenemos mucho que aprender de muchos países a nivel global, pero yo creo que tenemos un buen terreno de juego, ¿no? Hay muchas experiencias. Si uno coge, por ejemplo, la institucionalización que se ha producido en las ballaras, en las comarcas, es extraordinario, ¿no? O el proyecto de Bagoyena Oitamar, por ejemplo, ¿no? Que es otro buen ejemplo de gobernanza colaborativa, o lo que en este momento están haciendo en Goyeki, etcétera. Bueno, yo creo que en Euskadi tenemos muchas experiencias. Yo conozco más en términos institucionales Guipúzcoa, pero creo que hay muchas experiencias. O sea que yo creo que tenemos un buen marco. Eskerrik asko, Xavier.
Nos quedan 5 minutitos y voy con la última pregunta, no nos va a dar tiempo a ver todas, pero bueno, una pregunta que nos ha hecho hace un rato ya a Arantxa, que lo unía un poquito con el tema de los fondos, que decía pregunta que qué capacidad de introducir modificaciones o cambios en las políticas públicas tiene la ciudadanía cuando existen condicionantes externos, es decir, cuando las líneas maestras en materia de económicos pues, son impuestos por organismos internacionales. El tema un poco de la participación de la ciudadanía en este contexto. Daniel, Leider, si queréis decir ya las últimas comentarios, que estamos ya sobre la obra respecto a la pregunta que hace Arantxa. Sí, bueno, yo al menos hacer una reflexión sobre la participación ciudadana, las modificaciones que queremos introducir al menos esta legislatura. Yo al menos eso sí lo quisiera decir. Creo que hemos dado un salto muy importante esta legislatura con los presupuestos abiertos en los que participa la ciudadanía, insisto, identifica proyectos que le gustaría llevar a cabo, la Diputación Foral de Guipúzcoa los estudia, ve cuáles son posibles de llevar a cabo, la ciudadanía vota sobre esos proyectos que se han seleccionado inicialmente, de los que se identificaron, y decide unos proyectos que luego se incorporan al quehacer diario de la Diputación. Por ejemplo, puedo decir que se ha creado un centro de día para personas con discapacidad intelectual, porque así lo pidió la ciudadanía guipuzcoana, consideraba que había una carencia, ese proyecto se consideró interesante, se dotó de dinero y se ha llevado a cabo, pero no únicamente para un año, sino eso también evidentemente tendrá su tiempo, y así como ese proyecto se han identificado muchos otros también, que seguiremos con ello. Pero creo que ahora, siendo eso muy importante, es decir, siendo importante que la ciudadanía pueda elegir unos proyectos que se incorporen al quehacer diario de la Diputación o de cualquier otra institución, consideramos que debemos dar un salto más, porque vemos que en la participación ciudadana habitual siempre acaba participando la misma gente. Y para evitar que eso sea así, para posibilitar que más gente participe en los proyectos de participación que vayamos a llevar a cabo, vamos a diseñar un proceso de empoderamiento de la ciudadanía, precisamente para darles a conocer la importancia que tiene su participación directa en ese tipo de dinámicas. En el día a día, ¿no? Puede decidir cantidad de cuestiones, y queremos profundizar precisamente en el empoderamiento, que es algo previo a la participación. Cuando empoderamos a la ciudadanía, cuando les damos ese poder para decidir y definir políticas públicas, cuando ven que efectivamente aquello en lo que participan se lleva a cabo, hablaba de los presupuestos abiertos, pero en definitiva etorkizunarekin también es eso, y mucho más. Pues crear la conciencia, prepararles para que luego más gente participe, yo creo que es un salto cualitativo importante que vamos a hacer esta legislatura. Para mí es lo más ilusionante en participación ciudadana, por ejemplo, esta legislatura. Es el salto que nos faltaba dar. Daniel, ¿alguna cosa? Pues sí, muy brevemente, si puedo añadir una cosa. Me ha parecido en esa pregunta que daba a entender un esquema según el cual las organizaciones globales o las instituciones globales son siempre instituciones que constringen, que limitan, mientras que el reverso de eso sería que las instituciones más cercanas al individuo siempre aciertan y siempre están muy bien. Yo creo que ese es un esquema que no es real, ¿no? Hay un tira y afloja, hay momentos históricos, por ejemplo, la crisis económica, yo creo que Europa actuó muy mal. Y creo que la constricción que Europa puso con motivo de un análisis, a mi juicio, completamente desacertado de la naturaleza de la crisis, que dio lugar al austericidio, etc., fue un gran error del que hemos estado pagando durante mucho tiempo y probablemente todavía sigamos pagando. Pero en este momento, Europa, ¿qué ha hecho? Europa nos ha dado un impulso en una dirección, bueno, un impulso de dinero, que no es una bobada, en la dirección que sabíamos que había que emprender. Aquí todos sabíamos que había que ir hacia una mayor digitalización, había que ir hacia una economía más verde y que había que preocuparse por la cohesión y por la igualdad. Eso lo sabíamos perfectamente, pero lo hacíamos en medida insuficiente, en general, ¿no? Y es una cosa que me preocupa un poco, que a veces no lo entendemos bien, ha sido Europa la que nos ha señalado y nos ha puesto esa agenda. Y de alguna manera eso da a entender como que a veces necesitamos impulsos externos para hacer ciertas cosas que sabemos que hay que hacer. En este caso, Europa está actuando como, a mí me gusta definirla así, como una
guardiana del largo plazo. Europa, en este sistema complejo que tenemos entre distintos niveles institucionales, al final cada uno acaba adoptando un rol que equilibra a los demás. Y el rol en estos momentos de Europa, a veces lo ejerce bien y otras veces lo ha ejercido muy mal, es precisamente unos sistemas políticos muy fragmentados y muy cortoplacistas, marcar una dirección de estabilidad. ¿Por qué? Porque Europa no es un sitio de confrontación, no es un sitio de polarización excesiva. El Parlamento Europeo es un sitio mucho más pacífico que los parlamentos de los estados, ¿no? Y es un lugar donde, si Xavier hablaba antes del 90% de acuerdos, lo que hay es un 90 y tantos %, ¿no? Porque hay un tipo de políticas que son menos divisivas, están menos sometidas a la vigilancia de las agendas y de los medios de comunicación de los estados, etc. Entonces, bueno, esto es lo que me gustaría decir. No es que Europa y que esas constituciones a veces no lo hagan mal, sino que me gustaría señalar que muchas veces lo hacen muy bien, ¿no? Y que muchas veces compensan déficits que nosotros tenemos, ¿no? Yo no sé si un minuto más. Un minuto escasito. Medio. Menos mal que tenemos a Daniel, que nos arroja luz y que muchas veces también me ilumina con lo que dice, y efectivamente yo creo que has hecho una cosa muy importante y que para nosotros también lo es, porque cuando Europa define los proyectos de futuro, coinciden con los proyectos estratégicos que la Diputación Foral de Guipúzcoa había definido en Etorkizunarekin, que no lo hace solo, que la Diputación no lo hace sola, lo hace en colaboración con todas aquellas entidades que colaboran en Etorkizunarekin, es decir, lo verde, Naturclima, la digitalización, por ejemplo, LABE, la gastronomía digital, cohesión social a través del Elkarrekin Lanean, que es una herramienta fundamental que hemos diseñado también para la incorporación al mundo del trabajo de todas aquellas personas que están en riesgo de exclusión. Por tanto, Europa en este caso consideramos que acierta y además coincide con lo que la ciudadanía guipuzcoana ha definido como proyectos de futuro, proyectos estratégicos que hemos puesto en marcha precisamente en Etorkizunarekin. Por tanto, para nosotros ha sido una satisfacción enorme ver que esto es así, porque nos reafirma en el camino que hayamos emprendido, y si además vienen esos fondos para estos proyectos y para otros, pues cogerán otra velocidad y mayor contundencia también. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eider. Bueno, nos gusta ser rigurosos y respetuosos con el tiempo, son las 7:30. Gelditu dira galdera batzuk erantzun gabe. Bueno, formakuntzaren ikaslea zeretenei jarraitu dezakegu plataforman eztabaidatzen guztio honen inguruan. Mila esker hiruroi erreflexioagatik oso aberasgarriak izan dira. Sentitzen dugu erantzun gabe gelditu diran galderak, baina, bueno, espero dugu, hori, aberasgarria izan dela elkarrizketa, haber cumplido expectativas, esaten den bezala, eta mila esker parte hartzeagatik. Ikusten gera hurrengoan. Gero arte. Agur. Agur, eskerrik asko.